Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer nuestro primer algoritmo de Machine Learning. En vídeos anteriores ya os he explicado las diferentes herramientas y conceptos que tenemos que conocer para empezar a desarrollar nuestros algoritmos. Os he enseñado a utilizar Python, que es el lenguaje de programación más utilizado en este ámbito. También vimos la librería de NumPy, que nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer nuestros algoritmos. Y también hemos hablado de conceptos como el álgebra lineal, probabilidad, cálculo numérico, ¿vale? Fundamentos matemáticos que tenemos que conocer para desarrollar nuestros algoritmos. Así que nada, vamos a ello. Vale, pues estamos aquí en un notebook, en Google Colab, y el algoritmo del que os voy a hablar se conoce por el nombre de perceptrón. Este algoritmo está inspirado en el funcionamiento de las neuronas de nuestro cerebro, ¿vale? Yo no soy ningún experto, pero bueno, por lo que he podido leer, estas células, las neuronas, estarían formadas por el núcleo, luego tenemos estas ramificaciones también, que son las dendritas, ¿vale? Y tenemos una ramificación que es más larga, que se conoce como el axón, ¿vale? Que a su vez también está ramificada al final en lo que serían las sinapsis, ¿vale? Estos terminales. Entonces lo que tenemos son señales eléctricas que se van propagando a través de estas sinapsis a otras células, ¿vale? Porque estas sinapsis estarían conectadas con las dendritas de las neuronas que tendría esta neurona en particular a su alrededor, ¿vale? Entonces, una neurona recibe información a través de estas dendritas, la procesa de alguna forma y la pasa a las neuronas que están a su alrededor a través de estas sinapsis. Entonces, lo que sería el perceptrón, ¿vale? Aquí tenéis un esquema, está inspirado en este funcionamiento, ¿vale? Vamos a tener también una serie de entradas, de inputs, ¿vale? Y cada una de estas entradas las vamos a multiplicar por un peso, ¿vale? Podéis ver que estos son como las dendritas, ¿vale? Entonces, todo el resultado de estas multiplicaciones los vamos a sumar, ¿vale? Podéis ver esto como si fuese el núcleo de la neurona. Después, a este resultado le vamos a aplicar lo que llamamos la función de activación, y esto es lo que sacaremos, ¿vale? Esto podéis verlo como las sinapsis que luego irán a otras neuronas. Esto en una red neuronal, pues tendremos muchos de estos perceptrones conectados entre sí, pero lo que sería el modelo perceptrón es simplemente esto de aquí, ¿vale? Desde un punto de vista matemático, lo que tenemos es una serie de pesos, W, esto es un vector con los pesos, y las entradas X, ¿vale? Esto es otro vector. Al hacer el producto escalar de este vector de pesos por este vector de entradas, lo que vamos a tener es la suma ponderada de todas las entradas, cada una multiplicada por su propio peso, ¿vale? Como veis tenemos un peso aquí que no va multiplicado por nada, esto se llama el bias, ¿vale? Y lo podéis ver como si tuviésemos una entrada de 1, ¿vale? De esta forma podemos escribirlo así de forma compacta. A todo esto le aplicaremos la función de activación, que ya veremos esto qué es, y ese será el resultado, la salida de nuestro perceptrón. Este modelo sencillito se puede aplicar a varias tareas, ¿vale? En este vídeo vamos a ver la primera, que se conoce como regresión lineal. Cuando hablamos de regresión, en general, siempre nos referimos al mismo tipo de problemas, ¿vale? Vamos a tener una serie de entradas, este vector de X que os acabo de comentar, y el objetivo va a ser dar como resultado uno o varios números reales. A diferencia de la clasificación, por ejemplo, en el que tendríamos también estas entradas, estas X, pero las salidas serían una clase, una etiqueta o una probabilidad, ¿vale? Un valor entre 0 y 1. Cuando hablamos de regresión, sin embargo, el resultado puede ser cualquier valor. Un ejemplo de un problema de regresión sería intentar hacer un modelo que predijese los precios de una casa, por ejemplo, en función de varias características, ¿vale? Lo que serían estas X. Pues, por ejemplo, la localización, el número de habitaciones, los metros cuadrados, ¿vale? Todas estas características es lo que tenemos que codificar en estas X. Y el resultado de nuestro modelo, al ser regresión, pues sería el precio de la casa, un número, ¿vale? Puede estar entre menos infinito e infinito. En este caso, al ser el precio de una casa, pues será un valor positivo y grande. En este caso, al hablar de regresión lineal, lo que estamos diciendo es que el modelo que vamos a utilizar para predecir este valor, para hacer esta regresión, va a ser un modelo lineal, una línea recta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al hacer un modelo de regresión lineal con un perceptrón es que la función de activación que vamos a utilizar es una función de activación lineal. Esto significa que cualquier resultado de multiplicar los pesos por las características de entrada, por las X, ese va a ser directamente la salida del modelo, ¿vale? Al aplicar una función de activación lineal, como veis aquí, es como si no estuviésemos haciendo nada. Todo lo que le entra a la función es lo que sale. Entonces, vamos a ver cómo hacer este modelo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajar con un dataset sintético, ¿vale? Unos puntos así aleatorios que generamos nosotros. Y en este caso son estos de aquí, ¿vale? Estos datos los he generado a partir de unos pesos ya conocidos, ¿vale? De forma que así podremos comparar directamente lo que nos da nuestro modelo con los valores reales que he utilizado para generar estos datos. ¿Vale? En este caso he generado un conjunto de valores X aleatorios, en este caso entre 0 y 1.
Y los valores de la salida, lo que quiero que me dé mi modelo, pues será 2 multiplicado por x, y aquí pues le añado un poco de aleatoriedad, ¿vale? Para que no sea directamente una recta, sino que realmente nuestro modelo tenga que trabajar y hacer algo para ajustarse lo mejor posible a estos valores. Vale, pues ¿cómo funciona el modelo? Pues como os comentaba antes, vamos a tener nuestro vector de pesos y lo vamos a multiplicar por nuestro vector de características de entrada. En este caso sencillo, simplemente tenemos una característica de entrada, que es este valor de x de aquí, y para cada uno de estos valores pues tenemos su correspondiente salida, ¿vale? Esto es lo que nos gustaría que nuestro modelo predijese, pero obviamente al utilizar una línea recta no va a poder ajustar todos estos puntos, ¿vale? Tendrá que encontrar la línea recta que mejor se ajuste en este caso. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es estos dos pesos, W0 más W1 por X1, ¿vale? Si tuviésemos más X, pues simplemente tendríamos más pesos, W2 por X2 más W2 por X3, etc. En este caso, además, para hacerlo todavía más fácil, directamente ponemos W0 a 0, ¿vale? Así solo vamos a trabajar con un peso, el caso más sencillito. En este caso, como yo sé que el peso vale 2, porque es el que he utilizado para generar los resultados, podría decir, vale, pues mi W0 es 0 y mi W1 es 2, ¿vale? Esto es lo que luego tendremos que calcular nosotros, pero de momento os lo doy, porque es lo que he utilizado. De forma que nuestro modelo sería esto de aquí, ¿vale? 2 por X. De forma que ahora, si queremos predecir el valor de cualquier ítem de este dataset, simplemente conociendo su X, por ejemplo en X 0,5, podemos calcular su valor de Y multiplicándolo por 2, porque solo tenemos un peso, ¿vale? En este caso, la salida sería 1, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Este punto no está en el dataset, es un punto nuevo. Simplemente, buscando el valor en esta línea recta que hemos generado, pues encontraríamos su valor de Y. Pues para entrenar este perceptrón, el algoritmo que utilizaremos será el mismo que os enseñé ya en el vídeo pasado, ¿vale? El algoritmo de descenso por gradiente. Para poder aplicar este algoritmo, lo primero que necesitamos, si os acordáis, es lo que llamamos la función de pérdida, ¿vale? Una medida del error que está cometiendo nuestro modelo mientras vamos entrenando, de forma que así sabremos cómo actualizar los pesos de forma iterativa, siempre intentando reducir este error. En problemas de regresión, la función de pérdida más utilizada es el error medio cuadrático o mean square error en inglés, ¿vale? Y se calcula de esta forma. Nosotros tendremos las salidas de nuestro perceptrón y también conoceremos lo que es el ground truth, ¿vale? Estos valores de Y que hemos asignado arriba. Entonces restaremos todos estos valores, los elevaremos al cuadrado, los sumaremos todos y lo dividiremos entre el número total de valores que tenemos, ¿vale? Es lo que sería calcular el valor medio de estas diferencias elevado al cuadrado. Aquí tenemos un esquema de lo que haría este algoritmo de descenso por gradiente, ¿vale? En este caso solo tenemos un peso, ¿vale? W, y nuestra función de pérdida, ¿vale? Entonces inicializaremos nuestro modelo de forma aleatoria, daremos un peso, aleatorio el que sea, y entonces podremos calcular este valor de pérdida, ¿vale? Utilizando esta fórmula de aquí que os acabo de explicar. De esta manera, de forma iterativa, iremos cambiando el valor de nuestro peso, en este caso lo iremos haciendo más grande poco a poco, de forma que vayamos reduciendo el valor de esta pérdida hasta que lleguemos a un valor mínimo donde veamos que ya no mejoramos este valor y entonces escogeremos esa W, nos quedaremos con ese peso. Aquí tenéis paso por paso cómo funcionaría el algoritmo. Calculamos la salida del perceptrón, calculamos la derivada de la función de pérdida con respecto a los pesos, que en este caso es esta expresión de aquí, ahora la derivaremos, y luego actualizaremos nuestros pesos. ¿Cómo? Pues simplemente le restaremos una constante, que es lo que llamamos el learning rate, por la derivada de esta función de pérdida con respecto a los pesos, ¿vale? Si os acordáis del vídeo anterior, esta derivada nos va a decir en qué dirección tenemos que cambiar nuestros pesos para que esta función de pérdida disminuya, ¿vale? Pues simplemente aplicaremos esto de forma iterativa hasta converger, ¿vale? Hasta que veamos que nuestra función de pérdida ya no sigue bajando. Vale, pues vamos ahora a ver más en detalle cómo se saca este algoritmo. Nosotros lo que tenemos ahora mismo es un perceptrón con una sola entrada, X1. Esto haremos el sumatorio, ¿vale? Simplemente tenemos un peso, por lo tanto será este peso por el valor de esta entrada. Y esto nos dará directamente la salida, ¿vale? Como acabo de comentar, pues el peso por este valor, ¿vale? Este es el perceptrón de la forma más simple, con una sola entrada, un solo peso y nada más. Entonces, para encontrar el valor de este peso, que no lo conocemos, ¿vale? Tenemos que encontrarlo de alguna manera, en este caso con el algoritmo de descenso por gradiente, tenemos que calcular la función de pérdida, que es lo que le hemos llamado el MSE de Mean Square Error, aunque también a mí me gusta simplemente utilizar la L, ¿vale? De loss y ya está. Esta función de pérdida, como hemos visto, se calcula como 1 entre n del sumatorio
de todas nuestras salidas menos el ground truth, ¿vale? Las etiquetas, lo que conocemos, elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahora lo que necesitamos es derivar esta expresión de aquí con respecto a los pesos, de forma que podamos encontrar esta relación, ¿vale? Cómo tenemos que cambiar los pesos para que cambie la loss function. Si conocemos eso, sabremos cómo cambiar los pesos para que disminuya la loss function, y esto lo iremos repitiendo de manera iterativa hasta encontrar el valor mínimo. Entonces, ¿cómo calculamos esta derivada? Pues muy fácil. La derivada con respecto a los pesos, derivamos esto de aquí, 2 entre n, sumatorio de i con el sombrero menos i, y ahora tenemos que encontrar la derivada de la salida de i con respecto a los pesos, ¿vale? Tenemos aquí la expresión, es muy fácil, ¿no? Es un producto. La derivada de la salida del perceptrón con respecto a los pesos, pues simplemente es x1, ¿vale? Esto sería la derivada de la loss function con respecto a la salida, y esto sería la derivada de la loss function, perdón, la derivada de la salida con respecto a los pesos, ¿vale? Podéis verlo también como si estuviésemos aplicando esta regla de la cadena, ¿vale? Que en este caso es muy sencillito, solo tiene estos dos términos, pero más adelante, cuando empecemos a entrenar modelos más grandes, pues tendremos que aplicar esta regla muchas veces, ¿vale? Durante muchos pasos. Pero en este caso, simplemente con esto ya tendríamos la derivada de esta loss function, de la función de pérdida, con respecto a los pesos. Vale, pues volviendo al notebook, aquí tenéis un ejemplo de la implementación de esto que os acabo de enseñar. ¿Vale? Lo primero que me he hecho es una función, gradient, para calcular la derivada, y simplemente lo que calculo es la expresión que os he enseñado antes, ¿vale? La salida del perceptrón menos el ground truth, multiplicado por x y por 2, y de eso calculamos el valor medio, ¿vale? Que es como hacer la suma y dividir entre n. Lo mismo para la función de pérdida, ¿vale? La función cost lo que hace es, con la salida del perceptrón y el ground truth, lo resta, lo eleva al cuadrado y calcula el valor medio, ¿vale? Eso es la expresión de la mean square error. Y por último, para encontrar estos pesos, ¿vale? Tenemos esta función que resuelve todo el problema, donde le ponemos un número de epochs, ¿vale? Cada epoch sería cada paso de esta optimización, ¿vale? Podemos hacer la optimización hasta encontrar el valor mínimo y que no mejore, pero es más típico simplemente especificar un número de iteraciones máximo y ya está, ¿vale? En este caso, pues le pongo 29. También le paso el peso inicial, ¿vale? Empezaré con un valor de 1,2 para el peso. Y el learning rate, ¿vale? Que si os acordáis es la constante aquella que utilizamos para actualizar nuestro peso, ¿vale? Con la derivada lo multiplicaremos por este paso, este learning rate, y todo eso lo restaremos al valor actual, ¿vale? Entonces, volviendo a la implementación, pues vamos a iterar por tantas epochs como le hayamos dicho aquí, y en cada paso calculamos los gradientes de la loss function con respecto a los pesos y actualizamos el peso, ¿vale? Con la expresión de aquí. Y simplemente aquí pues me voy guardando los pesos, las derivadas y estos costes, porque ahora os enseñaré una visualización de todo este proceso. Vale, pues aquí estáis viendo un ejemplo de lo que está pasando durante este proceso de entrenamiento. ¿Vale? Empezamos con el valor de 1,2 para el peso en la primera iteración, y lo que hacemos es calcular la derivada de la función de pérdida con respecto al peso, a ese parámetro. ¿Vale? Esto nos da la pendiente que veis aquí en la línea está punteada, y esta pendiente nos dice hacia dónde tenemos que ir si queremos disminuir la loss function, ¿vale? En este caso nos está diciendo, oye, si quieres que la loss function disminuya, pues tienes que ir hacia la derecha, que significa que tienes que aumentar el valor de este peso. Por lo tanto, aplicamos un paso del descenso por gradiente y vamos al siguiente valor, que sería este segundo punto que aparece aquí, ¿vale? Que es un valor un poco más grande. Y repetimos el proceso. Calculamos esta derivada, nos da esta pendiente y nos dice, oye, si quieres seguir bajando, tienes que seguir aumentando el peso. Pues volvemos a aplicar un pasito, ¿vale? Y esto lo vamos repitiendo. Como veis, cada pasito es cada vez más pequeño porque esta derivada cada vez es más pequeña. Y esto hace que poquito a poquito vayamos convergiendo al punto óptimo, ¿vale? Que sería el mínimo de aquí, ¿vale? Un peso con un valor de 1,85, 1,9 más o menos, pues sería el valor óptimo, ¿vale? Aquel valor del peso que hace que nuestra función de pérdida sea mínima. Por otro lado, aquí en la derecha, lo que estáis viendo es la representación de este modelo, ¿vale? Como solo tenemos un peso, podemos representarlo como una línea recta, ¿vale? W por X. Y como veis al principio, pues esta línea tiene mucho error, ¿vale? No representa nuestros datos, pero a medida que vamos haciendo la optimización, como este peso va creciendo, veis que la pendiente de esta línea empieza a subir, hasta que llegamos al valor óptimo, ¿vale? En este caso, esta línea sería aquella que si calculamos la distancia con respecto a todos los puntos, lo elevamos al cuadrado y calculamos el valor medio, sería mínimo, ¿vale? Eso es la loss function, la mean square error. Vale, pues una vez hemos entrenado nuestro modelo, tenemos nuestro peso final,
en este caso 1,86, y si queremos encontrar el valor de cualquier punto, ¿vale? Un valor nuevo, pues simplemente lo multiplicamos por ese peso, ¿vale? Como hemos hecho en el ejemplo de antes, 0,5 por ese peso, 0,93, ¿vale? Y aquí podemos representar ese punto. Un nuevo punto, simplemente iríamos a buscar a la recta cuánto vale, ¿vale? Si volvemos al ejemplo del precio de las casas, por ejemplo, si solo utilizásemos como característica pues los metros cuadrados, sabiendo los metros cuadrados de una casa, simplemente vendríamos a esta recta, entonces encontraríamos el precio de esa casa. Quizá te estás preguntando, vale, esto es muy sencillo, nuestros datos pues los hemos generado a partir de una recta más o menos, por lo tanto un modelo lineal es relativamente fácil que sepa capturar esta distribución de forma sencilla. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros datos no siguen una línea recta? ¿Podremos seguir utilizando un perceptrón? Pues la respuesta es que no, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un dataset que no seguiría una recta, ¿vale? En este caso, pues sería más como una parábola. Pues en este caso, utilizar un modelo lineal, una línea recta, para intentar explicar estos datos, pues no tendría sentido, ¿vale? En este caso, este modelo fallaría y lo que tendríamos que hacer es recurrir a modelos pues un poco más sofisticados que sí sean capaces de representar estos tipos de datos, ¿vale? Esto lo veremos en próximos vídeos. Pues nada más, hemos hecho nuestro primer modelo de Machine Learning, el Perceptron, un modelo muy sencillito, como habéis visto. Este modelo nos va a permitir hacer varias tareas sencillas, una de ellas es la regresión lineal, ¿vale? La que hemos hecho en este vídeo. Más adelante pues veremos cómo hacer, por ejemplo, tareas de clasificación con este mismo modelo. Como habéis visto, el algoritmo de descenso por gradiente nos va a ayudar a encontrar los pesos de nuestro modelo que minimicen una función de pérdida. Este algoritmo es muy general, lo vamos a poder aplicar a la mayoría de nuestros algoritmos. Y en el caso del Perceptron, pues hemos visto cómo hacerlo en un ejemplo muy sencillito, con un solo peso, para hacer un modelo de regresión lineal sobre un dataset sintético, ¿vale? Más adelante pues ya veremos casos un poco más interesantes. La principal limitación, como hemos visto, es que si nuestros datos no pueden ser explicados fácilmente por un modelo lineal, por una línea recta, pues nuestro modelo va a fallar, ¿vale? Y tendremos que utilizar modelos un poco más complicados. Y esto es todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!